¿Sabías que existe una vitamina que ayuda a perder peso? Que fortalece los huesos, fortalece el sistema inmune más que la vitamina C y que recientemente se ha descubierto que tiene efecto antioxidante, es decir, que retrasa nuestro envejecimiento celular. Quédate a ver este vídeo porque te voy a mostrar cuál es esa vitamina de la que tanto se habla últimamente, cuánta cantidad necesitas para ver estos beneficios y dónde puedes encontrarla. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. Ya son muchos los estudios que nos muestran cómo las personas que tienen unos niveles bajos de vitamina D les cuesta más bajar de peso. Y esto es algo que, más allá de los estudios, lo veo constantemente en la consulta. Cuando una persona contacta conmigo para bajar de peso, una de las primeras cosas que valoro son sus niveles de vitamina D. Es muy difícil bajar de peso si no se tiene un nivel óptimo. ¿No os parece sorprendente? Son muchos los casos que me encuentro con resistencia a bajar de peso. Y en estos es imprescindible la suplementación, ya que para alcanzar un nivel óptimo tendremos que recurrir a esta. Pero no solo vamos a notar mejoría en la bajada de peso, lo que me comentan muchos pacientes es que notan otros beneficios, como por ejemplo mejoras en el estado de ánimo, se nota con más energía, mejor estado de sus huesos, menos osteoporosis, da más fuerza muscular, reduce el riesgo de cáncer, tiene también efecto antiinflamatorio y mejora también la calidad de la piel. ¿No os parece alucinante? ¿Y por qué se ha puesto tan de moda a raíz de la pandemia? Porque modula nuestro sistema inmune, lo potencia en caso de que esté debilitado o también lo baja en caso de que tengamos, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, lo que va a ayudar es a equilibrar, a modular, que nosotros llamamos. ¿De dónde podemos obtener la vitamina D? La vitamina D se sintetiza en la piel, gracias a la exposición al sol. Y esta va a ser la fuente más importante, para que os hagáis un poco a la idea. Una media hora de exposición al sol con el 90% del cuerpo expuesto, más o menos, vamos a obtener más o menos unos 15.000, 20.000 unidades internacionales, que es lo recomendable al día. Pero ¿cuántos de nosotros estamos expuestos media hora al sol todos los días de esta manera? ¿Realmente, por ejemplo, los dermatólogos recomiendan esta exposición? Quizá también incluso pueda ser dañina para nuestra piel. Entonces, ¿de qué manera podemos suplementarla? ¿Cómo podemos hacer por tener más en nuestra alimentación? Vamos a ver qué alimentos son los que más vitamina D tienen. Por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao. En una cucharada vamos a tener unas 1000 unidades internacionales, o en el aceite de salmón, que vamos a tener unas 400. Nada que ver con la cantidad de vitamina D que sintetizamos cuando nos exponemos al sol. Hay una grandísima diferencia. Por eso, si no vamos a tomar el sol, deberemos recurrir a la suplementación. España es un país donde nos da mucho el sol, se supone, ¿no? Y esto es algo que bueno, pues se da por hecho, pero realmente no es así. Vivimos en casas, en centros, en lugares que están cerrados, trabajamos también en lugares cerrados, hacemos ejercicio también en gimnasios, en lugares donde no nos da el sol, no nos exponemos al sol en nuestro día a día, ¿no? En definitiva. Por eso, como os digo, muchas veces vamos a tener que echar mano de la suplementación. ¿Cuánta debe ser la cantidad óptima de suplementación? Bueno, pues todo depende de cómo estén nuestros niveles, de dónde partamos, pero debemos movernos más o menos en los 2.000, 5.000 unidades internacionales al día. Menos no nos va a servir para nada. Es conveniente tomarlo con una fuente de grasa, ya sea aceite, aguacate, frutos secos, porque es una vitamina liposoluble, es decir, se disuelve en la grasa y esto hace que podamos absorberla mejor. ¿Tienes una analítica delante? No dudes en mirar tus niveles de vitamina D y en suplementar en caso de que sea necesario, en caso de que esté baja. Eso sí, te recomiendo que sea pautado por un profesional. El rango que hoy en día se considera como óptimo es de 40 a 80. Menos de 40 ya podríamos empezar a notar síntomas de deficiencia de vitamina D. Y excesivo serían más de 100 nanogramos por decilitro, pero esto ya es muy poco común. Como conclusión, podríamos decir que existe una vitamina que es la base de la salud en mayúsculas. La primera buena noticia es que podemos medirla en una analítica y la segunda es que podemos suplementarla en caso de deficiencia. No esperes más, ponte manos a la obra. Con esta información que tienes en este vídeo,
Tienes la salud en tus manos. Recurre a un profesional y que te oriente respecto a la dosis y cuánto deberías tomar al día. Ojo chicos, me llegan muchísimos comentarios. Solamente puedo contestar a los suscriptores. En caso de que sea alguna duda rápida, algo que se pueda contestar fácilmente, bien. Pero si ya tienes alguna duda más personal, más importante, escríbeme y bueno, pues coge una cita online, porque si no, no te puedo contestar en el momento. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darme un like, darle a la campanita, suscribiros al canal y nada, nos vemos próximamente. Hasta la curación y más allá.